Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6, que está conformado por Becerra Pérez Estefanía, Bravo García Imelda Graciela, Espinosa Cruz María Dolores, López Noriega Carla Lisset y Pedrazo González Faustino. El tema que nos tocó es el 2.3, medición de la productividad. A continuación vamos a ver una pequeña introducción. Que la función productiva se ha convertido en variable competitiva fundamental para las organizaciones empresariales, que se ha desarrollado históricamente. El concepto de productividad es la capacidad que se tiene para dar más. Se expresa como una medida para conocer que también está un país, industria o unidad de negocios a utilizar los recursos. La productividad estará dada por una serie de factores externos e internos. Los aspectos externos son la disponibilidad de materiales primas, medidas de ajuste de la economía, personal competente, disponibilidad de capital, etcétera, y los aspectos internos son los materiales, la energía, la máquina, equipo, capital interno, entre otros. Lo que vamos a ver en el transcurso de esta información de medición de la productividad de este tema, vamos a ver las definiciones, a cómo se puede medir la productividad. Vamos a dar algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Primero vamos a ver el antecedentes de productividad. La productividad comenzó a adquirir significancia a principios del siglo XX, pero no fue hasta la década de los años 50 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico definió productividad como la relación entre producción final y factores productivos, utilizándose en la obtención de bienes y servicios. El cálculo de la productividad ha adquirido mayor importancia, utilizando incluso como herramienta competitiva entre países, tomando en cuenta que la productividad es un indicador de carácter relativo cuyo resultado puede variar a causa de una serie de limitaciones debido a que las relaciones de cada país son diferentes y el manejo como el acceso a las informaciones. Debido a estas limitaciones es común hablar de productividad del trabajo como el cociente entre la producción final y la población ocupada, ya sea a nivel nacional como a nivel sectorial. El cálculo de la productividad puede variar de un país a otro, pero fundamentalmente se hace una base a estimaciones del modelo de Solow que utiliza como fuente el PIB, el trabajo y que sería el capital. Vamos a ver lo que nos quiere decir la medición de productividad. Nos dice que es una forma de evaluar la capacidad de un país para proporcionar una mejora en el estándar de vida de su población. Es el incremento de la productividad. Puede mejorarse al estándar de vida, aún más solo a través de los incrementos de la productividad pueden la mano de obra, el capital y la administración recibir pagos adicionales. Si los rendimientos sobre mano de obra, capital y administración aumentan sin que la productividad incremente, entonces esto nos quiere decir que los precios van a subir. Por otra parte, los precios reciben una presión a la baja cuando la productividad se incrementa, debido a que se produce más con los mismos recursos. La creación de bienes y servicios requieren transformar los recursos en bienes y servicios. Cuando más eficiente hagamos esta transformación, más productivos seremos y mayor será el valor agregado a los bienes y servicios de proporciones. La productividad es la relación que existe entre las salidas y las entradas. Como podemos ver en esta imagen, aquí está la entrada, el proceso y las salidas. Las salidas son bienes y servicios y las entradas son los recursos como la mano de obra y el capital. Y el trabajo del administrador de operaciones es que tiene que mejorar, perfeccionar la razón entre las salidas y las entradas para mejorar la productividad. Porque si se mejora la productividad, esto significa que se mejora la eficiencia. La medición de la productividad puede ser bastante directa, tal en caso si la productividad puede medirse en horas trabajo. Puede ser por toneladas de algún tipo en específico de acero,
Aunque las horas y trabajos representan una medida común de insumo, pueden usarse otras medidas como el capital, que sería el dinero invertido, o los materiales, que son las toneladas de hierro, o la energía en kilowatt de electricidad, según sea el caso. Como podemos ver, igual la medición de la productividad es entre las entradas, que sería, como ya lo había mencionado, el personal, capital, la administración, los insumos, y después viene lo que es el proceso, y de ahí es las salidas, que son los bienes y servicios. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro este tema. Como podemos ver, para medir la productividad sería las unidades producidas sobre los insumos empleados. Esa sería la fórmula. Aquí vemos que las unidades producidas son 1000 y las horas hombres empleadas son 250. Entonces, para sacar la productividad, como ya había mencionado, sería unidades producidas sobre horas hombres, porque como nos muestra el- aquí arriba, como podemos ver, esta fórmula, aquí nos dice que es insumos de empleados, entonces sería hora hombres. Entonces, en unidades sería empleadas es igual a 1000 sobre 250, que sería igual a 4 unidades por hora hombre, que es lo que queremos saber. La productividad de un sector. Vamos a ver lo que quiere decir la productividad de un sector. Esto es el indicador relativo que mide la capacidad de un factor productivo o varios para crear determinados bienes, por lo que al incrementarla se logran mejores resultados, considerando los recursos empleados para generarlos. La importancia de la productividad radica en el uso como indicador para medir la situación real de la economía de un país, de una industria o de la gestión empresarial a nivel microeconómico. La productividad indice el números fenómenos económicos y sociales tales como el crecimiento económico, control de la inflación, empleo, desempleo, entre otros. Podemos ver dos tipos de productividad. Podemos ver productividad de un solo factor y productividad de factores múltiples. La productividad de un solo factor nos indica que es la razón que hay entre un recurso bien y el bien o servicio producido, que se mide, o sería la fórmula, sería productividad igual unidades producidas sobre horas hombres empleadas. Y la productividad de múltiples factores nos dice que es la razón que hay entre varios o todos los recursos y los bienes de servicios producidos, que en este caso la fórmula de la productividad múltiple sería la productividad sería igual a salidas sobre mano de obra más material más energía más capital y más otros recursos. Como podemos ver, la productividad es clave para la creación de riquezas. Entre mayor beneficios permiten invertir en la mejora de los recursos productivos, nuevas tecnologías, que le dará ventaja competitiva en el mercado e incrementar los sueldos, lo que acrecentará el volumen de la demanda agregada, que se traduce en dinamización de la economía. A lo interno de las organizaciones, la productividad está intrínsecamente ligada a los llamados 8 grandes desperdicios del sistema de la producción, como los problemas de calidad que genera una pérdida de tiempo en la reparación. Y por lo tanto es una actividad que no solo no agrega valor al producto, sino que ocupa los recursos de los que dispone la empresa para elaborar bienes determinados. A continuación, mi compañera Carla les va a explicar un poco más de cómo calcular la productividad para que este tema quede un poquito más claro. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Carla Lisset López Noriega. Voy a continuar hablando con el tema de medición de la productividad y de cómo calcular la productividad. Aquí en esta diapositiva nos muestra lo que es la fórmula de la productividad igual a producción entre insumos. Analizando la fórmula se puede decir que la relación entre la producción de insumos debe ser mayor o igual a la unidad y que la productividad puede incrementarse de la siguiente manera: aumentando la producción, utilizando los mismos o menos insumos, lo que implica el mejoramiento continuo del sistema actual.
Manteniendo el nivel de producción utilizando menos insumos, se puede medir la productividad con relación a un factor de producción, lo que dará como resultado un indicador parcial de productividad. Lo más importante es la productividad del trabajo, la productividad del capital, la productividad del uso de los materiales. Este tipo de mediciones no son perfectas debido a que los inconvenientes que presentan, como la variación en el desempeño del operario y las variaciones en productividad por el uso de las diferentes tecnologías, proporcionan un punto de partida para llevar el control de la productividad, de manera que los gerentes pueden estar conscientes de sus tendencias. En épocas pasadas, perdón, cuando el costo predominante era el de la mano de obra, la productividad se medía únicamente en función de la mano de obra directa. Ahora, sin embargo, existe la necesidad de ver más allá y desarrollar una perspectiva de varios factores o multivariables. Algunos de los problemas más comunes en la medición son la calidad, los elementos externos y la falta de unidades de medición precisas. Con respecto a la calidad, se puede cambiar mientras la cantidad de entradas y salidas permanece constante. Compare una televisión de alta definición de esta década con una de la década de 1950. La unidad de medida, una televisión es la misma, pero la calidad ha cambiado. En los elementos externos puede aumentar o disminuir la productividad y el sistema en estudio puede ser o no responsable directo. Un servicio de energía eléctrica más confiable podría mejorar la producción. Se puede hacer falta de unidades de medición precisas. No todos los automóviles requieren los mismos insumos. Algunos son subcompactos y otros son Porsches 911 Turbo. La medición de la productividad resulta particularmente difícil en el sector de servicios, al complicarse definir el producto final. Por ejemplo, las estadísticas económicas ignoran la calidad de un corte de cabello, el veredicto de un caso en los tribunales o el servicio en una tienda al menudeo. En algunos casos se realizan ajustes para mejorar la calidad del producto vendido, pero no para mejorar la calidad del desempeño de la venta o para brincar una selección más amplia de productos. Las técnicas para mejorar la productividad, en este caso en la técnica de Pareto, según esta teoría, el 80% de los resultados que se obtienen de un trabajo dependen del 20% total del esfuerzo y el tiempo total del empleado dedicado a ello. En cambio, para conseguir el otro 20% de resultados, acabamos interviniendo el 80% de tiempo. Si logramos identificar y medir que nuestra empresa cuáles son las tareas que más influyen en los beneficios, podremos poner todo nuestro esfuerzo y enfoque en ese 20%. El método de Pomodoro se basa en el método de gestión el tiempo desarrollado por Francesco Cirillo, un ingeniero informático ampliado conocido como su método de gestión del tiempo. La técnica consiste en trabajar en una tarea durante 25 minutos sin interrupciones. Pasado ese tiempo, es posible tomar un descanso. Para ello, se pone en función un temporizador que te permita trabajar de manera concentrada, evitando cualquier tipo de interrupción hasta el temporizador finalice. Entre cada periodo de 25 minutos, los empleados deben descansar unos 5 minutos. Cada 4 periodos de 25 minutos se podrá un descanso más largo de 10 a 15 minutos. En el método de Seinfeld, este método del calendario es una técnica de productividad empresarial que consiste en dividir un objetivo de amplio volumen de trabajo en objetivos más pequeños y dividirlos por días. Cada día que hayamos cumplido el objetivo, debemos marcar en el calendario con una cruz roja y en caso de que no cumplamos el objetivo, dejarlo en blanco, lo que da muestra del fracaso. Ese método es de gran ayuda, aunque hoy en día se dispone de sistemas y herramientas tecnológicas de productividad que permiten programar objetivos a los trabajadores, de manera que no es necesario utilizar un calendario de papel. Por mi parte sería todo con respecto a estos puntos de la medición de la productividad y a continuación mi compañero Faustino
les dará un poco más de información sobre este tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Faustino Pedraza González. Eh, Otro método de la medición de la productividad es el método de Ivy, o más bien conocido como la ley de las 6 tareas. Este método se basa en Ivy Lee, un hombre de negocios que ocupó un papel destacado en el ámbito de las relaciones públicas, el desarrollo, un método basado en las tareas esenciales para ayudar a Charles Schwab, quien necesita su asesoramiento para mejorar la eficacia de su equipo de trabajo. Este método consistía en que simplemente cada empleado tuviera que determinar cada noche las 6 tareas esenciales que debía realizar al día siguiente. Estas debían estar ordenadas por orden de la importancia. Los criterios para determinar este orden de importancia se basan en las tareas que puedan proporcionar más beneficios de la compañía. Si los empleados se enfocan en dedicar toda su atención a esa actividad, podemos mejorar la eficacia de nuestro trabajo al haber establecido un adecuado orden de prioridades. Bueno, pues esto se refiere más que nada a la forma en que nosotros planeamos nuestras actividades. Normalmente nos vamos a dormir y decimos, ok, mañana primero que nada tengo que ir al banco y tengo que hacer el pago de la tarjeta porque si no se me va a acumular de cargos, ¿no? Entonces vamos validando qué es lo que prioriza primero en este aspecto, en lo que es el ambiente laboral, pues qué acciones tienes que hacer primero. Tienes que llegar y empezar tu junta de arranque y ver qué es lo primordial que tienes que hacer, ¿no? En este caso, la planeas desde un día antes y ya ves qué es lo que es más importante hacer primero llegando a la empresa. Ok. Ok, mejorar la comunicación interna. Gran parte de la productividad se pierde debido a una mala comunicación, reuniones interminables, largos procesos de toma de decisiones, falta de objetivos diarios o de planificación de turnos, ausencia de liderazgo o dificultades para trabajar en equipo por falta de herramientas tecnológicas necesarias. Si los empleados disponen de la tecnología y los métodos procesos adecuados para comunicarse, las reuniones se limitarán a las necesidades esenciales y cada trabajador podrá estar enfocado en sus funciones sin interrupciones. Esto, y especialmente yo me he dado cuenta que en las empresas hay demasiada falta de comunicación y eso pues crea lo que son conflictos y interrupciones del trabajo, ¿no? Porque especialmente a la hora de traslape de turnos, la comunicación de lo que sucedió en el turno anterior no se lleva al 100% al siguiente turno y por ello, pues, a veces se hacen preguntas de dónde quedó esto o qué se va a hacer con esto y no tienen la información necesaria y se pierde tiempo en lo que reúnen dicha información. Ciclo del proceso. Todo proceso tiene una serie de entradas provenientes de clientes y partes interesadas. Tienen actividades que agregan valor a las entradas, haciendo que se transformen en salidas, que son los bienes y servicios hacia clientes, otros procesos y partes interesadas. Para ser más productivos se tiene la reducción de entrada con salida constante. Pues esto nos habla acerca de lo que se necesita, ¿no? Para dar entrada a lo que es el producto y el proceso que se le va a hacer para finalizar dándose a nuestro cliente, pero que eso tenga un sentido para nosotros, ¿no? Y ser más productivos en cierta forma. Medición de la productividad. Medida total de productividad. Tomamos la razón de todos los insumos y toda la producción. Medida múltiple de productividad. Tomamos la razón de uno o más insumos con la producción. La medición dependerá del hacer de la empresa y las herramientas de medición de productividad con que contemos, pues en unas empresas será más complejo que en otras. Aquí podemos ver lo que son las fórmulas. Aquí dice producto total y bienes servicios entre personal más material más capital más otros.
Un ejemplo, unidades producidas, energía empleada en planta. Medida total de productividad, producto total, bienes y servicios, entre insumo total, recursos utilizados. Ejemplo, monto total de ventas y entre monto total de insumos. Ok, continuamos con lo que sigue. Ejemplo de medición de productividad. BRP Servicios Integrales es una empresa que presta servicios de externalización a otras empresas. Por ejemplo, hacen la selección y contratación del personal, el pago de impuestos o la nómina. Para trabajar los impuestos que pagan las otras empresas se utiliza un desarrollo propio. Aquí estamos hablando del outsourcing. BPR Servicios Integrales ha adquirido un software con el cual podrá aumentar a 112 los impuestos pagos por día. No obstante, esto significa un aumento en otros gastos ubicándolos en 102 por día. Los datos son: de esta labor se encargan 6 personas, la jornada laboral es de 8 horas al día, el pago a empleados es de 125 por día, otros gastos son de 80 pesos por día, diariamente se realizan en promedio 86 impuestos pagos de las empresas a las que presta servicio. Paso 1. Aquí vamos a fijar el punto de comparación. Hay un antes y un después generado por la implementación del software contable. Es aquí donde pues es obvio que estamos gastando mucho dinero y con la implementación de este software queremos reducir ese dinero para que tenga más rentabilidad, ¿no? Menos costos de operación y más rentabilidad. En el paso 2 determina la producción y el insumo. La producción es la cantidad de impuestos que se pagan, los insumos están dados en términos de tiempo y dinero. Por lo tanto, podemos planear indicadores con medidas totales y medidas múltiples. En el paso 3, fórmula para calcular la productividad. Los indicadores más apropiados con base en los datos del ejercicio. Aquí usamos la fórmula que dice medida total es igual a producción sobre insumo. Esto es igual a cantidad de impuestos pagos por día y entre las horas de trabajo diarias. La medida múltiple es igual a producción entre insumo más insumo igual a cantidad de impuestos pagos por día entre horas de trabajo diarias. En el paso 4 tenemos lo que es el cálculo de productividad y conclusiones. Ubicamos los datos reales para calcular la productividad. Quizá te parezca excesivamente concreto en algunos cálculos que pueden parecer obvios, pero si quiero que el tema quede claro, debo mostrarte de dónde sale cada número. Ok, aquí vamos a explicar entonces una persona igual a trabajo por 8 horas, 6 personas igual a trabajo por 8 horas. Entonces, si son 6 personas las que se ocupan y se multiplican por 8, entre 1 nos da un total de 48 horas. El antes es 86 de impuestos sobre 48 horas, es igual a 1.79 impuestos por hora. Y tenemos aquí 86 impuestos entre 125 más 80 es igual a 0.42 impuestos de dólar. El después nos dice que son 112 de impuestos entre 48 horas, nos da un total de 2.33 impuestos por hora. El después nos indica que 112 impuestos entre 125 más 102 es un igual a 0.49 de impuestos de dólar. En conclusión, ha sido una buena jugada de la empresa arriesgarse por la adquisición del software contable. La productividad desde la medida total aumentó en 30.17% o lo que es igual a 2.33 menos 1.79 entre 1.79 y desde la medida múltiple lo hizo en 16.66%.
En conclusión, se puede observar que las empresas se dan a la tarea de buscar estrategias para mejorar la manufactura de productos, optimizando sus procesos y o bien los trabajadores, para aumentar la productividad, pero sobre todo conservando la calidad de los productos, siguiendo las mediciones y procesos de producción. Para lograr esto es necesario recurrir a diferentes tipos de mediciones hasta encontrar el adecuado para minimizar costos y maximizar productividad y ganancias, sin tener que aumentar los recursos implicados. Esto basándonos en mediciones de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Como sabemos, el cálculo de la productividad puede variar de un país a otro. Cada día los trabajadores no solo aplican y practican los conocimientos adquiridos en los momentos de reflexión y capacitación formal, sino también descubren y aprenden con la práctica. Medir la productividad en el trabajo permite a las empresas detectar áreas de mejora, plantear nuevas estrategias o tomar decisiones sin improvisar. Las medidas de productividad no solo es ahorro de recursos económicos, sino también de tiempo. Bueno, pues en resumen eso nos dice, ¿verdad? Que pues las empresas tienen esta actividad de medir lo que es su productividad. ¿Por qué razón? Porque con esto nos están dando a conocer cómo es que la empresa está haciendo las cosas y si hay cosas que no están saliendo bien, pues tratar cuál es el por qué no están saliendo bien y de esa manera poder corregirlo, ¿no? Y también nos habla acerca de que los empleados tienen mucho que ver en todo lo que es la medición de productividad, ya que a veces es por la experiencia, que todavía les falta experiencia, o bien hay veces que las personas van con sueño o tienen mucho sueño, se sienten mal, y eso también afecta en lo que es su desempeño y la productividad. Ok, pues por nuestra parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.